día para todos y bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con Santiago Carvajal. Santiago es abogado, activista y cofundador de una ONG que atiende a padres de familia con hijos sexualmente diversos. Además, ha trabajado en control, inspección y vigilancia de entidades sin ánimo de lucro y en administración judicial, en derecho penal y constitucional. También se ha desempeñado como docente en investigación en diversidad sexual en la Universidad de Envigado y actualmente se desempeña como investigador asistente en el área de género de justicia. Acompaña a Juliana María a ver el desarrollo de esta entrevista. Bueno, Santiago, teniendo en cuenta tu experiencia en temas de género, ¿cuál crees que es el principal obstáculo al que se enfrentan las mujeres trans en Colombia a la hora de ejercer cargos diferentes a la informalidad? Pues mira, obstáculos hay bastantes, de hecho, para las personas trans, específicamente para las mujeres trans. Yo clasificaría como esos obstáculos que existen en tres. Hay unos obstáculos que son de orden social, otros de orden estatal y otros del ejercicio mismo del quehacer político. Por un lado, pues esos obstáculos que aparecen en el plano social, me gusta mucho usar un concepto muy bello que aparece en el informe de Aniquilar la Diferencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, y en este texto uno de los investigadores, Pablo Bedoya, utiliza una expresión que denomina continuum de violencia y la circularidad de la violencia, y eso para referirse a esas experiencias que vivimos las personas LGBTI, pues específicamente las personas trans, de una manera mucho más compleja al estar inmersos en un ejercicio de violencia que continúa desde muy temprana edad. ¿A qué se refiere a esto? La violencia inicia desde que están en sus casas y en muchas ocasiones son rechazadas o son expulsados, y desde ahí empieza a ejercerse violencia. Cuando la familia no comprende, no entiende qué es vivir y convivir con la diversidad, y sobre todo en los procesos de tránsito. Esto hace que cuando se sustrae ese apoyo familiar, esto se ve reflejado, por ejemplo, en el nivel de escolaridad que tienen las personas trans una vez llegan a la adultez, ¿cierto? Muchas de las personas trans no acceden a la educación superior, y ese se convierte en un segundo plano donde socialmente pues no pueden tener los elementos necesarios para garantizar otras formas de empleo pues de forma cualificada, ¿cierto? Porque carecen de las herramientas básicas de enseñanza. Eso más tarde se ve reflejado en el plano laboral, como lo venía mencionando, pero también en el plano social, donde convivir pues depende de muchos factores, ¿cierto? De cómo te expresas, cómo te ves, qué sitios habitas, etcétera, etcétera, y todas las condiciones que se construyen socialmente en todas las esferas humanas. Entonces, ese es un primer plano, que sería como el social, de cómo la discriminación que existe a partir de las personas trans, pues, en contra de las personas trans, pues terminan repercutiendo en la baja capacidad que tienen para poder ejercer otros trabajos diferentes al tema de trabajo sexual. Yo lo llamo trabajo sexual, no prostitución, sino trabajo sexual, y sobre temas de belleza o de cuidado del cuerpo, que es normalmente donde pues hemos pensado que las personas trans, específicamente las mujeres trans, deben habitar. El segundo es un asunto estatal. Hoy, todavía en el año 2020, pues no existen garantías frente a la corrección que el Estado debería tomar de manera afirmativa para que esa discriminación que se ejerce sobre las personas trans pues sea corregida por parte del Estado. Es una realidad y es un deber que el Estado todavía no ha cumplido. Hoy todavía sigue sin funcionar la política pública LGBTI a nivel nacional, se expidió pero hoy todavía no funciona. El cambio, por ejemplo, de documentos de identidad de las personas trans sigue teniendo un costo. Es un trámite que es relativamente sencillo, pero algunas veces las personas trans se encuentran con obstáculos entre las notarías o haciendo el registro. Entonces, pues, finalmente si uno ve una mujer, pero cuando traen los documentos aparece componente de sexo masculino y un hombre de hombre, pues eso genera desconfianza, genera ciertas dudas frente a los empleadores. Entonces, pues también se termina convirtiendo en un obstáculo que pues el Estado es el encargado de corregirlo. Esos son como un segundo plano, esos obstáculos de vía estatal que terminan pues limitando el acceso al empleo de las mujeres trans. Y por último, la tercera esfera de la que les quiero hablar es del ejercicio mismo de la política. El ejercicio de la política es un asunto, un espacio que ha estado consignado en clave de hombres generalmente, ¿cierto? Muy apenas hace un par de décadas
las mujeres han empezado a aparecer dentro de los campos de la política, e incluso pues ese no ha sido como es un cambio natural, sino que ha sido un cambio forzado incluso por las mismas leyes de la nación que han obligado a que este cambio se dé de una manera mucho más rápida, pero de cara a, por decir algo, una ley como la ley de cuotas, ¿cierto? Entender que una mujer trans es una mujer y que un partido político va a poner dentro o va a ser parte de sus listas para que sean votadas y elegidas mujeres, ya de por sí a veces cuesta, ahora mucho más que sea una mujer trans. Santiago, hablando de los obstáculos, ¿considera que hay una estigmatización en la contratación laboral de mujeres trans? Y si es así, ¿hay alguna diferencia con relación a los hombres trans? Sí, de hecho, pues sobre toda la población LGBTI hay un halo de prejuicios que aún hoy en la era digital, que pues hace unos años pensábamos ingenuamente que iba a ser una era donde iba a ser mucho más veraz la información, que íbamos a estar mejor comunicados, y nos estamos dando cuenta que no necesariamente ha sido así. Las noticias falsas están a la orden del día, los prejuicios pasaron del escenario físico al escenario digital y ahí se están moviendo, es una nueva versión de los prejuicios. Pues las personas trans en nuestro contexto, en el 2020, siguen teniendo dificultades para acceder a temas laborales. Entonces, sobre el cuerpo de las mujeres trans se constituye ese estigma adicional, ¿cierto? El transitar ya de por sí es transgresor, pero el tránsito para mujeres trans termina siendo aún mucho más complejo en la medida que socialmente se ha construido la idea de que son personas que renuncian a sus privilegios o que son falsas mujeres. No significa esto que sobre los hombres trans no se ejerza, claro que sí, la violencia también se ejerce sobre los hombres trans, pero como los hombres trans pueden pasar más mimetizados, más tranquilos, no son tan visibles dentro de la sociedad, pues normalmente tienen menos dificultades a la hora de transitar y hacer su vida, y eso incluye, por supuesto, el asunto laboral. Y bueno, hablando un poco también de las esferas que mencionabas y toda esta parte, digamos, que a nivel cultural y social se ha construido sobre la manera en que percibimos y comprendemos la otredad, ¿consideras que Colombia hace una buena implementación de políticas públicas para la protección integral de mujeres trans, de personas trans? Bueno, ahí la respuesta es depende, ¿cierto? Depende con quién nos comparemos. O sea, si nos comparamos con, no sé, China o un país islámico, pues claramente aquí hay cosas que podemos rescatar, pero no si nos comparamos con otros países que pueden estar mucho más adelante, y en este adelante me refiero no a un tema legal, porque pues Colombia afortunadamente hoy tiene un andamiaje legal bastante avanzado. Por eso mi respuesta es como depende, ¿cierto? Si uno lo mira desde el punto de vista legal, sí, efectivamente sí existen formas de estimular y entender que las personas trans deben tener ciertas garantías, ciertas protecciones. Sin embargo, pues aunque en Colombia existe ese andamiaje legal jurídico bastante garantista, no necesariamente se correlaciona con la realidad. En la realidad, nosotros en la vida cotidiana seguimos teniendo problemas de implementación de ese tipo de medidas, donde comúnmente se le conoce con la expresión de, por así llamarlo, letra muerta, ¿cierto? De nada nos sirve que eso esté ahí, que esté consignado, si en el plano de la realidad pues no pasa nada. Y hoy ese es el reto de las organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a trabajar temas de derechos LGBTI. Es, bueno, ya alcanzamos esto, necesitamos que eso que alcanzamos, ese reconocimiento de derechos, pues se materialicen, se garanticen, sean una realidad. ¿Qué garantías de contratación deberían tener las mujeres trans en Colombia y si se cumplen? Pues digamos que hacer una acción o una legislación o una norma de discriminación positiva para un grupo históricamente discriminado, como pasó en Argentina, puede ser deseable, pero eso solo es posible de nuevo, pues si efectivamente sucede. Y hoy en Colombia no existe nada que obligue a un empleador a contratar personas trans. Y no existe por una razón muy sencilla, y es, pues no existe una ley que diga que se tengan que contratar personas afro o personas de la etnia X, o que se tengan que contratar personas de una región o de otra. Pues no, porque a fin de cuentas el empleador es libre de elegir a quién contratar. El asunto es que debería estar mediado, que yo eso sí abogaría, y es que
tanto en lo público como en lo privado, sobre todo en lo público, pues a quien se contrate debería estar medido por sus capacidades. Lo que pienso que debería enfocarse en las acciones del Estado es ayudar a educar, ¿cierto? Hacer una pedagogía sobre las personas LGBTI para que no haya discriminación por parte de nadie. Eso incluye, por supuesto, a los posibles empleadores, ¿cierto? Que no tengan esa prevención frente a las mujeres trans. Y ya, por último, un poco recogiendo todo lo que nos has dicho y también saliéndonos un poco de esos lugares comunes que habitamos a la hora de pensar o de hablar de comunidad trans, si en tus manos estuviera hacer algo, ya sea de carácter político, jurídico, cultural, activista, para garantizar que cualquier mujer trans en el país pueda acceder sin tropiezos al mundo laboral, ¿qué harías o qué propondrías? Primero, en un tema de educación sexual integral. O sea, necesitamos que a las personas trans y a nadie, pues lo echen de su casa por ser quien. Eso es lo primero. O sea, necesitamos que esa educación sexual integral cobije a los padres. Luego cobije a las directivas y a los profesores de las instituciones educativas, ¿cierto? Estas personas también se tienen que formar en temas de diversidad sexual. Es decir, ¿cómo es posible que entendamos que todas las personas necesitamos tener al menos conocimientos mínimos y básicos en, no sé, en cómo saber escribir y leer bien? O cómo saber sumar, restar, multiplicar y dividir bien. Tener conocimientos básicos en ciencia, saber cómo funciona el medio ambiente. Es decir, hay unos conocimientos básicos en muchas áreas del saber. Pero ¿cómo es posible que un aspecto que es la sexualidad humana no se nos enseñe? No se nos enseñe el autocuidado, saber cómo decir no, saber reconocer cuando hay un abuso o cuando hay un abuso sexual, saber cómo funcionan las relaciones de pareja, cómo cuida al otro, cuál es esa afectividad, etcétera, etcétera. Y son cosas que nos atraviesan de arriba abajo a todos los seres humanos, pero son cosas que nunca se hablan en ningún espacio. Lo segundo que yo propondría es pensar en medidas afirmativas que logren corregir las personas trans que no pueden crecer en un ambiente donde la sociedad se comprometa a educarse. Es decir, digamos que lo educativo tiene sentido para las generaciones que vienen, de las del futuro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las personas que ya crecimos y crecimos sin ese tipo de educación? Necesitamos que el Estado tome acciones afirmativas para corregir. Entonces, desde ahí sí me parece lógico pensar en medidas afirmativas que puedan ayudar a las personas trans. ¿A qué? A capacitarse, pero para poder capacitarse, pues necesitan que el Estado también les garantice unos mínimos. Un ejemplo puntual es lo que está haciendo Mati González en Manizales, ¿cierto? Bueno, yo les ofrezco una posibilidad laboral y también para garantizar esa posibilidad laboral, pues les pido que estudien, ¿cierto? Entonces es como, pues siempre está como esa disyuntiva. Entonces si yo estudio no puedo trabajar, ¿cierto? Pero si yo trabajo no puedo estudiar. Es como, no, venga, yo le voy a ofrecer todo. Y que se puedan poder reconstruir esos vínculos con su familia, con el sector educativo, que puedan recibir capacitación para el empleo, para otros empleos, ¿cierto? Y desde ahí poder garantizar una mayor participación de las mujeres, pues, o de las personas trans, porque también se discriminan los hombres trans dentro del mercado laboral. Y bien, ya para terminar, escuchemos la reflexión que Santiago tiene para nosotros. Por favor, lo que más quieran, se los pido, se los ruego, no usen la expresión comunidad LGBT. Somos un grupo poblacional. Y explicación rápida de por qué. Una comunidad es un grupo de personas que comparten muchos aspectos de su vida en común. Ejemplo, comunidad de mujeres cantadoras del Pacífico. ¿Cuál es? Ser afrodescendiente, vivir en el Pacífico, cantar, tener una cosmovisión del mundo, cocinar rico, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de cosas que las hace tener una identidad. Pero dentro de la población de mujeres, ¿cuál es el único requisito? Ser mujer, ¿ya? Solo el hecho de ser mujer se pertenece al grupo poblacional. Para ser parte de una comunidad es que tengan un montón de cosas que los unen. Entonces, dentro de la población LGBTI somos una población porque lo único es tener una orientación o una identidad de género diversa, pero nunca seremos, yo creo, lastimosamente, mentiras que lastimosamente no, nunca seremos una comunidad porque no es lo mismo lo que le pasa a un hombre gay que vive aquí en el Chicó a una mujer trans que vive en La Guajira o que vive en una comunidad indígena. Son dos vidas completamente diferentes, tienen dos cosmovisiones del mundo diferentes, van a tener oportunidades completamente diferentes y es probable que nunca en la vida el man gay del Chicó se conozca con la mujer trans de La Guajira. Nunca, vayan a compartir y vayan a ser amigos y pues sí, o sea, casos hay, pero creería que es muy probable que no pase. Sí. Entonces por eso la población LGBTI somos un grupo poblacional y no una comunidad.